Y dicho lo cual, que acabamos de escuchar esta introducción a Contragolpe, ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde los estudios de KPFK, acá en North Hollywood. Les quiero dar el teléfono para que, ya saben, ya les puse por las páginas de Facebook y en mi Twitter que voy a entrevistar en breve a Anabel Hernández acerca de su libro más reciente, México en llamas, el legado de Felipe Calderón. Había una respuesta muy bonita, muy favorable en las redes sociales, muchos comentarios, se los agradezco mucho. Si quieren hacer comentarios durante el programa en mi Twitter, me encuentran como @RubénG.Luengas. Y en Facebook, pues tengo 4 distintas, pero una... por ahí me buscan, no sé cómo decirles cómo encontrarme, pero ahí luego vemos eso. Bueno, entonces, en breve, Anabel Hernández. Después también tendré más adelante la presencia de Santiago Pozo, del grupo Arenas, para hablarnos acerca de una película que se va a estrenar en todos los Estados Unidos, basada en una novela de Rudolfo Anaya, de acuerdo con Newsweek, el autor chicano más leído en los Estados Unidos. Ya vi la película, realmente me gustó muchísimo. Bless Me Última, basada en esta novela, y tendremos a Santiago del grupo Arenas, que está haciendo la distribución de esta película, que así como que Hollywood como que no le agarra la onda muy bien este tipo de cosas. Hablaremos de esta película que se va a estrenar, y luego tendremos a Gregorio Luque también en la recta final de Contragolpe para hablar acerca de un evento muy bonito de cara a estas cuestiones del amor y la amistad, de un evento para beneficio de KPFK. Dicho lo cual, sin mayor preámbulo, les invito, pues, les doy las gracias. Bueno, les voy a dar el teléfono por si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario a Anabel Hernández, que está en vivo desde la Ciudad de México. Les doy el teléfono, que es el 818, o sea, el área 818-985-5735. 985-5735. Anótenlo por ahí y vamos a iniciar nuestra charla con Anabel Hernández acerca de este libro, México en llamas, el legado de Calderón. Primero que nada, la saludamos allá hasta la Ciudad de México. Anabel, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista aquí en Contragolpe. No, al contrario, Rubén, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. La verdad, los saludo con mucho gusto y te agradezco mucho este espacio. No, al contrario, fíjate que hay una librería que se llama Barnes & Noble, tú la debes conocer perfectamente bien. La otra vez acá en la que está ubicada en Burbank, ahí estuve buscando tu libro, lo encontré. Estaban ubicados tus libros junto a un librito muy famoso que se llama Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Ahí al ladito de ese libro lo tienen. Ese libro de Eduardo Galeano se lo regaló Chávez a Barack Obama. Estoy totalmente seguro que Barack Obama no lo leyó, y si lo leyó, pues no lo entendió. No la debe haber simpatizado mucho. Qué orgullo estar al lado de un libro como este, por supuesto que ahí está. Es lectura obligada para muchos universitarios. Sí, y lo grabé, fíjate, hice una pequeña grabación con mi iPhone y lo subí a mi página de Facebook, y la gente lo ha comentado como no tienes idea, y mucha gente quiere comprar tu libro. O sea que, oye, yo lo compré ayer, no lo he leído todavía. Ando haciendo ahí, preparando una página de internet, pero sí lo estuve hojeando, y evidentemente al llegar a las fotografías, órale, me impresionó muchísimo esa fotografía donde está el Gober precioso, Peña Nieto. Dices tú en el libro que esta junta fue en el rancho de Vicente Fox en el año del 2009. Esa foto no la había yo visto jamás, de este encuentro, de toda esta cuestión priista en el 2009 reunidos en el rancho, ¿verdad? Me impresionó esa foto en tu libro, fíjate. Así es, Rubén. Fíjate que esta fotografía me la envió gente muy cercana a Fox, porque estaban realmente pues un poco entre impresionados y escandalizados de cómo Fox había estado tejiendo durante todo el sexenio de Felipe Calderón su alianza con el PRI por si no le funcionaba bien su relación con Felipe Calderón. Hay un evento que ocurrió previo a las elecciones del 2012, del año pasado, que nadie conoce y yo revelo en este libro, que es que cuando estaba toda la etapa de preselección de candidatos del PAN, Vicente Fox se presenta al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido con su esposa Martita Fagún. Ya la recordaremos todos como la ex primera dama nefasta, con una gran cola de corrupción detrás,
acompañada de sus hijos que se enriquecieron de manera ilícita, haciendo negocios ilícitos en el seno de Fox. Bueno, pues Fox y Martito se presentaron en el CEN del PAN para proponer que no fuera Josefina Vázquez Mota, ni Santiago Krill, ni ninguno de esos el candidato a la presidencia, sino que fuera Martita. Y como por supuesto en el CEN del PAN los mandaron por un tubo, le dijeron, pues ¿cómo es posible, no? ¿Cómo se le puede ocurrir que esta mujer con tal desprestigio pueda ser nuestra candidata? Es que pues finalmente Vicente Fox decide dar el paso, él cruza el puente y decide dar ese paso y se lanza con todo a favor de Peña Nieto y en contra de Josefina Vázquez Mota. No olvidemos que uno de los principales precursores de la campaña de Enrique Peña Nieto en la contienda electoral, el que más atacaba a Felipe Calderón y más apoyaba y disculpaba a todas las corrupteras del PRI, era justamente Vicente Fox. ¿Por qué? Porque durante varios años, ya en su papel de expresidente, pues no confiando mucho en su relación con Felipe Calderón, fue tejiendo estos vínculos con Enrique Peña Nieto hasta el grado de hoy, de que incluso en la etapa de transición, Peña pagó bastante dinero al Centro Fox para mandar a capacitar a su equipo de transición. O sea que esta reunión del 2009, Anabel, donde aparecen exgobernadores, todos corruptísimos, si tú puedes mencionar varios de ellos, todos corruptísimos. Sí, oye, también está ahí el hijo de Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Batel, sí, el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, perdón. Sí. Así que fue perredista, exgobernador de Michoacán, que quienes me estén escuchando y se anda allá, les consta, saben, que fue este muchacho, Lázaro Cárdenas, quien comenzó a incendiar Michoacán, fue el que le dio totalmente entrada e impunidad a la familia michoacana y a todos estos grupos criminales. Fue sus narices como Michoacán comenzó a convertirse en lo que hoy, por desgracia, terminó siendo en este lugar de narcos. Te estaba yo preguntando de eso cuando entró a mi a mi cuenta de Twitter, una pregunta de Jonathan Ávila, que nos está escuchando desde la Ciudad de México. Dice Jonathan Ávila, dice, Anabel, ¿cuál es la relación de Lázaro Cárdenas Batel con el priismo? Bueno, habría que decir que Lázaro fue el primer gobernador de oposición que gana el estado de Michoacán. Uh-huh. Y porque no olvidemos que su padre, Cuauhtémoc, cuando fue gobernador del PRI. No fue un gobernador de un partido de izquierda. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, fue un gobernador del PRI. Entonces Lázaro fue realmente el primer gobernador emergido del PRD de la izquierda en ese estado. Realmente Lázaro nunca combatió las estructuras ni de corrupción ni de pobreza en el estado. Pero yo diría que más que su relación con el PRI, tuvo una muy estrecha relación con Marta Sagún. Con Marta Sagún, wow. Y yo tengo información del equipo de Marta Sagún, que cuando Marta Sagún iba de gira a Michoacán con Lázaro, él le decía, si el PRD te propone como presidente, yo voy a ser tu encargada de campaña, yo te voy a ser presidente, le presumía a Marta. Por eso en esa fotografía, Lázaro aparece en esa fotografía en Los Pinos, por su gran cercanía a los Fox, más que al PRI, al PAN, a los Fox. Oye, y esto de la embajada ahora con Peña Nieto sí se confirma esto, ¿no? Se va a ir de embajador allá a Cuba, ¿no? Fox, sí, claro. No. Leí que sí iba a ir el hijo de Cuauhtémoc, Lázaro, que sí iba a ir Lázaro. Sí, que sí iba a ir de embajador del gobierno de Peña Nieto a Cuba, ¿no? ¿Es correcto? Eso no lo sé, eso no lo sé. Pensé que estabas ironizando respecto No, de verdad, así lo leí, pero como ando ahorita metido preparando varias cosas de repente. Bueno, oye, ¿qué? Sí. No, dime, adelante. Sí, que la verdad es que no tengo el dato, pero si eso ocurriera, no sería remoto, te voy a decir por qué. Uh-huh. Una de las mujeres más cercanas a Cuauhtémoc Cárdenas, que lo ha continuado siendo durante todos estos años, es Rosario Robles. Sí, exactamente. Y no olvidemos que Rosario Robles, la ex-perredista, hoy es la secretaria de Desarrollo Social de Peña Nieto. Así que no me extrañaría que a través de Rosario, Lázaro pudiera conseguir una embajada. No me extrañaría. Sí, de hecho, Julio Hernández, en su astillero, en el periódico La Jornada, hizo un análisis muy interesante acerca de todo este grupo, todo este movimiento, ¿no? Oye, Anabel, este nuevo libro, ¿Qué le agrega al de los señores del narco? Bueno, Rubén, este libro es, por llamarlo de alguna manera, es
completa la trilogía de investigaciones que hice a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón. Tú sabes que no soy de la típica periodista de que una vez de que se fue el presidente avienta la primera piedra. No, no soy de esas. No. A mí me gusta llamar a estos mandatarios a cuentas en el momento en que están en el poder. Así lo hice durante todo el sexenio de Vicente Fox y así lo hice durante todo el sexenio de Felipe Calderón. El primer libro que escribí sobre él y sobre corruptelas, sobre sus nexos con Juan Camilo Muriño y con Genaro García Luna y los primeros visos de García Luna involucrado con la delincuencia organizada fue en Los cómplices del presidente, el cual publiqué en el año 2008. Después, en el año 2010, como tú bien sabes, publiqué el libro de los señores del narco, que fue una investigación muy profunda sobre los orígenes del narcotráfico, cómo México llegó a esta situación en la que estamos hoy sumergidos de violencia, de narcotráfico, de impunidad, de prácticamente un narcoestado. Y también hablo en el libro de los señores del narco de esta falsa guerra de Calderón, de cómo todas estas matanzas, toda esta ingobernabilidad, todo este supuesto embate contra el narcotráfico no era otra cosa más que proteger al Chapo Guzmán y golpear a los enemigos del Chapo Guzmán, que habría que decirlo que lo hizo con cierta eficacia. Y entonces, el libro de México en Llamas es justamente estos 2 últimos años del sexenio de Felipe Calderón, donde habla incluso de la personalidad ya muy decadente de este hombre que hoy, de manera para mí inexplicable, puede tener siquiera algún alumno en Harvard, no sé si sus aulas estén vacías o llenas, pero es impresionante que un hombre tan decadente como Felipe Calderón termine dando clases en esta institución tan prestigiada. Hablo de cómo Calderón fue el principal enemigo del PAN en estas elecciones pasadas, el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota, el que la derrotó antes de que fuera la elección presidencial. No fue Peña Nieto, no fue Andrés Manuel López Obrador, sino el continuo sabotaje de Felipe Calderón, porque ella no era su candidata, y solo porque no era su candidata habría que fastidiarla, hasta llevarla a un tercer lugar electoral, que era realmente terrible. Sí, oye, también Ana, hablo de otras cosas, justamente de cómo Felipe Calderón incendia México, muy particularmente en estos 2 últimos años de gobierno. Sí, le dedicas todo un capítulo al general Acosta Chaparro, ¿no? Así es, Rubén. Felipe Calderón fue responsable de la destrucción o de un desmantelamiento al ejército mexicano. El ejército mexicano durante muchos sexenios fue una de las instituciones más sólidas y garantes de la soberanía nacional, de la estabilidad política en México, incluso de la propia gobernabilidad. Pero Felipe Calderón destruyó a la institución de 2 maneras. Por un lado, protegió a los generales que estaban coludidos con el narcotráfico, y por otro lado, castigó, incluso encarceló, a los generales que combatían al narcotráfico. En este tenor de destrucción y de cómo usó al ejército mexicano como él quiso, hablo justamente de Mario Arturo Acosta Chaparro. Yo en el libro de Los señores del narco, y quienes me estén oyendo y hayan leído el libro lo recordarán, yo hablo de un general X, que es a quien Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño mandan en el 2008 a negociar con los cárteles, y cómo este general X se sienta con el Chapo Guzmán, se sienta con Arturo Beltrán Leiva, con Heriberto Lascano, con todos, no a detenerlos, no a perseguirlos, se sentó a pactar porque ese era el encargo de Felipe Calderón, que ya estaba todo muy violento, que ellos podían hacer lo que quisieran, pero que los muertitos los escondieran porque ya se estaba viendo muy serio el asunto a nivel internacional. Por desgracia, esto que estoy narrando del general X me lo contó directamente el general de Herídopos. Por desgracia, este general X, que no es otro sino Mario Arturo Acosta Chaparro, el general Mario Arturo Acosta Chaparro es el general X, fue ejecutado en abril del año pasado, justamente por todo lo que sabía. Yo en el libro narro cómo Mario Arturo Acosta Chaparro estaba siendo ya buscado por el gobierno de Estados Unidos, semanas antes de su ejecución, por la propia DEA, para que el general les proporcionara a todo detalle los nombres de todos los coludidos en el gobierno de Felipe Calderón con el narcotráfico, y por supuesto que les narrara con todo detalle pues las negociaciones que estaba haciendo Felipe Calderón, mientras le decía
a los gringos que estaba persiguiendo a los narcos, pues mandaba al general a negociar con ellos. Entonces realmente era una papa caliente para Felipe Calderón. Si hubiera algún juicio internacional o aquí en México contra Calderón, sin duda alguna, un principal testigo de cargo en contra suya hubiera sido María Arturo Acosta Chaparro, porque él recibió la orden de ir a negociar con los narcos de viva voz de Felipe Calderón y de Juan Camilo Muriño. Está muerto por lo que sabía. Y eso, tras su muerte, la verdad es que sí causó una gran desestabilización en el ejército, porque independientemente de que Acosta Chaparro no tuviera la mejor reputación del mundo, incluso fue encarcelado durante muchos años por presuntos nexos con el narcotráfico, y me queda claro que por esos mismos nexos es que lo sacan, porque era el único que podía irse a negociar con los narcos. También es cierto que en el ejército, pues, eso de que anden matando generales de división como si fueran patos de la feria, pues a nadie le gusta, ¿verdad? Por supuesto causó mucho nerviosismo en el ejército. Y otros de los militares a quien Calderón no puede matar porque ya había sido un escándalo, pero sin embargo lo entierra en vida en un penal de máxima seguridad, es el caso del general Tomás Ángeles Aguajare, que tú has de conocer. Ay, Dios mío, qué cosas cuando te escuchamos hablar, Anabel Hernández. Tenemos en la línea telefónica, bueno, les recuerdo a la audiencia que estoy platicando con Anabel Hernández. Anabel Hernández, entre otras cosas, obviamente periodista, escritora, en el 2001 que gana el Premio Nacional de Periodismo de México por una investigación de los famosos Toalla Gates con Fox, precisamente. En el 2003 recibió un reconocimiento de parte de la UNICEF. Recientemente te dieron un premio en Italia, ¿no, Anabel? Pero autora ahora de este nuevo libro, México en llamas, el legado de Felipe Calderón. Tenemos en la línea telefónica a Harvey Goitia desde San Bernardino, que te quiere hacer alguna pregunta, Anabel. Vamos a escuchar. Harvey Goitia, adelante, al aire. Gracias, Rubén, muy buenas noches. Bueno, muy interesante lo que comenta Anabel. Obviamente esto no se puede entender más que, obviamente, imaginando que hay una gran corrupción a altas esferas del poder. Impresionante verdaderamente el testimonio de Anabel. Yo quisiera preguntarle qué papel está jugando Carlos Salinas de Gortari en lo que nos está narrando Anabel. Adelante, Anabel. Ahí está la pregunta de Harvey de San Bernardino. Tu pregunta, la verdad, es clave y me permite hablar de otra parte del libro de México en llamas. Uno de los personajes más siniestros del gobierno de Felipe Calderón, a quien yo denuncié desde el 2007 hasta la fecha, es el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se enriqueció de manera ilícita durante el gobierno de Felipe Calderón, que hay decenas de declaraciones ministeriales en la Procuraduría General de la República que lo imputan por haber recibido dinero de narcotraficantes y bandas de secuestradores. Incluso Edgar Valdés, alias La Barbie, un narcotraficante muy sanguinario aquí en México, a través de su abogada me entrega una carta que yo publico en el periódico Reforma días antes de que termine el gobierno de Felipe Calderón, donde el narcotraficante habla de que no solo María Arturo Acosta Chaparro se reunió con ellos, también revela cómo Felipe Calderón encabezaba algunas de las reuniones con los narcos. ¿Felipe Calderón directamente? Felipe Calderón directamente, y habla de todos los sobornos. Dice que yo y todos los capos, pero yo personalmente le entregaba a Genaro García Luna. ¿Por qué sale a colación este nombre y por qué es importante Carlos Salinas de Gortari en esta historia? Porque Genaro García Luna, en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón, fue a negociar su impunidad con la única persona que se la podía garantizar, y fue justamente con Carlos Salinas de Gortari. Yo hablo en mi libro de México en llamas como durante muchos meses Genaro García Luna fue con Carlos Salinas de Gortari para pactar su impunidad a cambio de estarle dando información clave del gobierno de Felipe Calderón y de la campaña presidencial. Todavía incluso Carlos Salinas de Gortari, además de prometerle que nunca iba a llegar a la prisión, todavía le prometió que iba a poder mantenerse en el cargo. Claro, la carta de la Barbie y era tal el escándalo de corrupción de Genaro García Luna que eso era imposible, pero es tan impune García Luna, le funcionó tan bien su pacto con Salinas, que hoy toma limonadas en Miami Beach, porque para allá se fue. Terminando el gobierno de Felipe Calderón, se fue allá a una empresa que constituyó a nombre de su esposa y está allá dándose la gran vida.
Mira, aquí tengo en el ¿cómo se llama? En el Twitter, Anabel, tengo a Elizabeth Arce, dice, escuchando su programa. Anabel, ¿cree que tenga consecuencias García Luna por el caso del montaje de Cassés? Y te manda saludos. Le agradezco muchísimo su atención. Evidentemente lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia de México, que es el máximo grado de autoridad judicial, es que hubo una serie de irregularidades, de abusos de autoridad, de corrupción, que hicieron que esta mujer, Florence Cassés, terminara de manera injusta en la cárcel. Eso evidentemente implica que hay responsables y que deben ser sancionados. Y por supuesto el principal responsable es Genaro García Luna, porque cuando ocurrió todos estos eventos, García Luna, en el sexenio de Fox, era el jefe, el titular, el director de la Agencia Federal de Investigaciones, que es la AFI, que son los que detienen a Florence Cassés. Ya como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna y su gente todavía si quisieron seguir fabricando testigos contra Florence. No sé si la opinión pública ahí de Los Ángeles recuerde cómo se generaban videos, cómo venían testigos todos torturados y todo, declarar, sí, la francesa me secuestró, la francesa era el líder de la banda, todos por supuesto testimonios falsos. Entonces, por supuesto que correspondería una sanción a Genaro García Luna, pero justamente en base a la respuesta que di hace un momento al otro radioescucha, gracias a este pacto que hizo García Luna, va a haber total impunidad. Yo les puedo garantizar que hay tal impunidad en México que las cosas, aunque parezca que cambiaron, no han cambiado nada, que todos los mandos que actualmente están al frente de la Policía Federal es gente de García Luna y de Cárdenas Palomino. Oye, Anabel, entonces no tenemos esperanza. Bueno, pero primero una pregunta. Esa impunidad de la cual hablas en México y que todo sigue igual y que hay un cambio aparente, ¿no podría darse esa impunidad sin complicidad internacional? ¿No? Porque se supone que si fuera de México existen fuerzas que genuinamente estuvieran interesadas en combatir todo este tipo de corrupción, etcétera. Caramba, por favor, habría una manera de parar esto, pero quiere decir que si las cosas son como tú no las narras, estos personajes cuentan con apoyo internacional, ¿o no es así? Absolutamente. Yo no me puedo explicar cómo un presidente de México que lleva sobre la espalda más de 60,000 muertos, más de 21,000 desaparecidos, más de 200,000 personas que tuvieron que salir huyendo de sus casas, de Ciudad Juárez, de Monterrey, de Michoacán, de diferentes lugares de México, que tuvieron que salir huyendo de sus casas o corriendo de la violencia y de la impunidad. Yo no me explico cómo un presidente con este currículum puede ser protegido en Estados Unidos dándole una cátedra en Harvard, creándole exprofeso un diplomado, porque habría que decir que no es que Felipe Calderón haya entrado por la puerta grande a ser un gran catedrático en Harvard, que esté dando que ya se haya ganado él una clase en Harvard, no, le crearon un diplomado a modo que va a durar un año. Es el año de gracia que le da el gobierno de Estados Unidos. Evidentemente yo no concibo que esto esté ocurriendo sin la protección del gobierno de Estados Unidos y sin su anuencia. Tampoco puedo concebir que hoy García Luna, con todo su dinero sucio, de acuerdo a la Barbie proveniente del narcotráfico, de los sobornos del narcotráfico, esté creando empresas en Miami como si nada. No me puedo explicar que esto esté sucediendo. Número uno, que el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, lo ignore. Y número dos, pues que haya algún tipo de reticencia. Evidentemente no la hay. Hay una clara aceptación, si no García Luna hubiera escogido otro país y no Estados Unidos para convertirlo en su guarida. Miguel Arreguín, pregunta Miguel Arreguín, ¿qué cártel podría ser el próximo protegido de la presidencia de México? Dice que te pregunte, señor Arreguín. Fíjate, Rubén, que esa es otra pregunta muy importante que frecuentemente me hacen ahora que estoy presentando este libro de México en Llamas. Yo quisiera aprovechar para comentar que suena sencillo decir que hace 2 meses Felipe Calderón dejó la presidencia de la República. El clima que se respira en México es, ya terminó, ya se fue, ya no importa a quién mató ni lo que hizo. Casi en una desmemoria colectiva terrible. Y habría que decir también que hay una dinámica de los propios medios de comunicación
como si México fuera otro a partir del 1 de diciembre. Siguen habiendo los ejecutados, siguen habiendo extorsiones en todos los estados de la República, sigue habiendo narcomenudeo, sigue habiendo la trata de personas, sigue habiendo muertos y más muertos. La única diferencia es que ahora los medios de comunicación, sobre todo los masivos y los periódicos a modo con el gobierno, ya no mencionan esos muertos como si de pronto ya no existieran más. Entonces hay un ligero clima de engaño, hay un clima de engaño en la opinión pública de que, como ya los periódicos no hablan de los muertos, ya no los hay. Es cuando nos despertamos a la cruda realidad de esta situación, de cómo se están matando, cómo están poniendo en bolsas de plásticos pedazos de cuerpos humanos en el Estado de México, en los principales municipios, de los municipios más poblados, o es como vienen casos como las 6 ciudadanas españolas que fueron abusadas sexualmente el fin de semana en Acapulco. Sí, es decir, México no ha cambiado, se finge que cambió porque el gobierno de Enrique Peña Nieto ha omitido por completo el tema de los cárteles, el tema de la delincuencia y el tema de la violencia. Específicamente a su pregunta, yo debo decir que es prematuro decir con qué cártel va a jugar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Habría que recordarle a tus lectores, a tus radioescuchas, que el gobierno del PRI, a diferencia de los dos gobiernos del PAN, siempre pactaba con todos los cárteles. Uh-huh. Siempre a todos les dejaba un pedazo del pastel, un pedazo del país, para que pudieran operar libremente. El problema es que hoy no solo tendría que pactar Enrique Peña Nieto con los cárteles, sino con los cientos de organizaciones criminales que nos heredó el gobierno de Felipe Calderón. Organizaciones criminales que no dependen de los cárteles, que son pequeñas células criminales que se fueron diseminando de los capos que fueron matando o capturando y que hoy tienen pedazos del país que son de su propiedad, colonias, municipios, donde ellos mandan y que son terriblemente violentos. Entonces, no es posible el pacto es una utopía. No sería posible que Enrique Peña Nieto pudiera volver al viejo sistema de pactar con todos. Y por otro lado, como antecedente habría que decir que el cártel que más creció durante su gobierno en el Estado de México fueron los Beltrán Leiva, que operaban en el aeropuerto de Toluca, administrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, como querían. Para mí ese es un antecedente. Digo, falta ver todavía en los próximos meses con quién pactó y si va a haber pacto. Y eso lo vamos a saber muy pronto, porque eso se termina sabiendo. Es tan clara y tan brutal la violencia en México que los propios reacomodos de los cárteles van a indicar qué cártel es el bueno y cuáles van a ser ahora los perseguidos. Anabel, tengo varias personas te están preguntando sobre lo de Pemex, pero la explosión está en Pemex. Pero mira, antes vamos a San Diego. Tengo a Félix García desde San Diego que te quiere hacer una pregunta. Adelante, Félix. Sí, buenas noches. Primeramente, preguntarle a Anabel si va a ser posible visitarnos aquí en San Diego. En segundo, si nos puede explicar un poquito de esta señora Isabel Miranda de Guales, que dice que su hija está desaparecido y Anabel dice que no. Si nos puede explicar un poquito más de él. Bueno, antes que nada, déjeme el auditorio saludar con muchísimo cariño y con un gran afecto y agradecimiento a Félix García, que es un gran amigo y es un muy importante luchador social allá por San Diego. Un abrazo, amigo. Gracias. Y en segundo lugar, respecto a este tema de Isabel Miranda de Gualas, es un tema que también abordo en el libro, porque la estrategia de Felipe Calderón fue ir destruyendo las principales instituciones de México, pero también ir destruyendo a todas las organizaciones civiles que fueran cuestionando su llamada guerra contra el narcotráfico, que lo fueran exhibiendo como lo que era, como un asesino, como un hombre abusivo del poder. Y justamente creó y auspició a mujeres, a supuestas líderes sociales como la señora Isabel Miranda de Gualas, para estar golpeteando a esos movimientos sociales. No olvidemos que una de las principales voces que criticaron a Javier Sicilia cuando decidió hacer esta marcha multitudinaria para reclamar por las víctimas inocentes asesinadas
en la llamada guerra contra el narcotráfico, una de las mujeres que más criticó a Javier Sicilia, incluso lo difamó, fue la propia Isabel Miranda de Wallace. Wow. Esta mujer se hizo famosa en México porque supuestamente era una madre adolorida que había logrado atrapar ella sola a un grupo de secuestradores que habían matado a su hijo. Yo pude investigar a fondo el expediente de Hugo Alberto Wallace, el hijo de esta mujer, y hasta la fecha no hay ni una sola prueba pericial, me refiero, una prueba fehaciente, una prueba palpable de que siquiera su hijo haya sido asesinado. Todo lo contrario, meses después de que este muchacho supuestamente fue secuestrado y descuartizado en un pequeño departamento aquí en la Ciudad de México, él hizo llamadas a uno de sus amigos, y están grabadas, y se hizo peritaje de esas llamadas, y los amigos, los empleados de Hugo Alberto Wallace dijeron, sí, esa es la voz de Hugo Alberto, y esa llamada que hizo Hugo Alberto ocurrió 4 meses después de que se supone fue descuartizado, a menos que pudiera hablar del más allá y tratar de hacer algún tipo de sesión espiritista vía telefónica, ¿no? Anabel, hay muchas preguntas, mira, tengo a Carlos de la ciudad de Carson. Ahorita voy contigo, Carlos, para que le preguntes a Anabel, pero mucha gente a través de Twitter me está preguntando, además de que dicen qué pantalones de mujer, ¿qué opinas de la misteriosa explosión de la torre de Pemex? Te pregunta José Benjamín. Yo acabo justamente de publicar este fin de semana un reportaje ahí en la revista Proceso junto con un colega, Jorge Carrasco, y bueno, yo tengo que decir, yo la información que tengo, no recibí información de que hubiera habido algún tipo de atentado ni nada por el estilo. Lo que sí recibí, y publico en este reportaje compartido con este compañero, es que Enrique Peña Nieto acababa de nombrar hacía unas semanas a su guarura personal como el gerente de seguridad de todas las instalaciones de Pemex. A ver, ¿nos repites eso? Su guarura lo convirtió Ajá. en el gerente de seguridad de Pemex, que es un sujeto llamado Eduardo León Trauitz. Wow. Este tipo que no tenía ningún mérito de nada más que cuidarle las espaldas a Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México y durante la campaña presidencial, de premio le dieron la seguridad de la principal paraestatal del país y el principal centro de ingresos de México. Wow, eso está en el número más reciente de la revista Proceso. Así es, un guarura, una escolta. Una escolta, Pau. Anabel, Anabel, es tremendo lo que nos dices. Antes de pasar con Carlos, rápidamente, gente que me pregunta, yo ya te lo he preguntado, pero que obviamente, que cómo le haces, que si no temes por tu vida. Bueno, tú sabes, Rubén, que esa es una situación que yo llevo viviendo de manera muy difícil los últimos 2 años. Lo he comentado también con este auditorio que después del libro Los Señores del Narco recibí información de que Genaro García Luna y su equipo estaban contratando a policías justamente de la AFI, de la cual él había sido director, para asesinarme, y desde entonces tengo que vivir las 24 horas del día con escoltas. La verdad es que este libro de México en Llamas, además de ser un esfuerzo periodístico, por supuesto, también es un esfuerzo personal, porque vivir todos los días con miedo y salir a la calle a buscar la verdad es muy difícil. Y no solo es muy difícil por mí, y debo decirlo y debo reconocerlo públicamente. Como los he narrado en estos breves minutos, fuentes de información mía han sido asesinadas y otras encarceladas. Es evidente que ante este acoso, muy poca gente quiere verme a la luz del día o quiere sentarse a tomar café conmigo. Realmente reportear en estas condiciones de acoso a mi persona y de acoso a las fuentes de información ha sido muy difícil. Y yo la verdad le agradezco muchísimo a gente muy valiente que arriesgó totalmente su vida por darme la información, por abrirse y contarme sus historias, las cuales yo pude corroborar a través de documentos y una investigación de campo y otros testimonios. Pero realmente en los últimos 2 años viví muy acosada por el gobierno de Felipe Calderón, principalmente de García Luna. Todavía
en mayo pasado torturaron a una fuente de información mía terriblemente para que inventara un cargo en mi contra. Estamos hablando de una persecución terrible que por desgracia no ha terminado porque, repito, que estos hombres, aunque parece que ya no están, ahí siguen en el poder, como es en la Policía Federal. Bueno, aprovecho también para decirle a la audiencia, antes de pasar con Carlos de la ciudad de Carson para que haga su pregunta y concluir la entrevista para dejarte tranquila ya en la Ciudad de México, Anabel, porque luego voy a platicar aquí en el estudio también con Santiago Pozo acerca de una película que te la recomiendo mucho ahora que la puedas ver, que se llama Bless Me Última. Ahorita platicamos de esto, pero decirle a la gente que en unos días saldrá una página de internet periodística mía, que será un esfuerzo de reinventarme después de que he salido de la televisión antes de lo que yo habría suponido, y entonces has aceptado colaborar de manera semanal para lo que será rubenluengas.com en unos días más, ¿no? Muchísimas gracias, Anabel, por eso. No, al contrario, Rubén, tú sabes que yo de verdad, número uno, creo en el periodismo independiente, y número dos, por supuesto, creo fielmente en ti. Creo que tú a lo largo de muchos años has demostrado tu congruencia, te ha costado mucho mantenerla. Yo entiendo lo que es dejar un trabajo cómodo, bien pagado, por conservar la ética. Yo lo viví en Reporte Índigo, renuncié el año pasado justamente por cuestiones de censura y por cuestiones inaceptables. Y bueno, la independencia cuesta, pero creo que al final de cuentas la gente sabe valorarla. Pues te agradezco mucho porque te van a poder leer también en rubenluengas.com junto con otras personas interesantes. Vamos a la última pregunta de Carlos de la ciudad de Carson para terminar ya con esta entrevista sobre el libro México en Llamas, el legado de Felipe Calderón de Anabel Hernández. Adelante, Carlos de Carson. Sí, buenas noches, Anabel y Rubén. Mi pregunta es esta. Yo leí un libro muy interesante que se llama Dope Incorporated, que hace un buen caso donde apunta que el narcotráfico universal es controlado desde el reino más alto de la Gran Bretaña, la reina Inglaterra, en conjunto con los banqueros Bacha, las familias más grandes financieras del mundo, por su influencia que tienen sobre los bancos, como los bancos del Caribe, Nova Scotia, el banco HSBC, el banco Shanghai Bank. O sea, te refieres al libro de Lincoln LaRouche, ¿no? De ese libro, el de LaRouche. Bueno, bajo la influencia que tienen sobre estos bancos, donde se lava todo el dinero del narcotráfico, y el caso se hace que el narcotráfico en Colombia y en México, ellos responden a estos imperios altísimos internacionales. A ver, vamos a ver qué dice Anabel de eso, porque se nos agota el tiempo. Adelante, Anabel, si le quieres contestar a Carlos. Bueno, yo comentaría que sí, evidentemente, yo en el libro de los señores del narco justamente hablo cómo es principalmente la banca multinacional, estos grandes bancos que tienen presencia en todo el mundo, los que realmente tienen la capacidad y lo hacen del gran lavado de dinero. No olvidemos el reciente escándalo de HSBC, eso no es una broma. Uh-huh. El problema es que en México pues no hay ninguna sanción y en realidad para todas las ganancias ilícitas que tienen estas pequeñas multas, incluso las que le pone el gobierno de Estados Unidos, son ínfimas. Sin embargo, habría que decir que una cosa es la banca internacional que lava el dinero y otra, quiénes realmente son los que negocian día con día con los narcotraficantes. Es ahí donde se encuentra esta próxima investigación en la que ya estoy. Ya estás trabajando en otra. Oye, una última llamada, la tenemos desde Monterrey, Nuevo León, porque nos hablan desde México, entonces se me hace feo. No, adelante, Hugo, desde Monterrey, Nuevo León, con Anabel Hernández. Sí, buenas noches, don Rubén. Buenas noches. Sí, oiga, qué interesante que tocó este último tema, Anabel, porque la pregunta mía es, hay un libro que se escribió allá en los años 80, que recientemente se volvió a editar, se llama Narcotráfico S.A., y es precisamente este análisis, esa es la falla que tiene Anabel, que ve el asunto de la empresa del crimen, que se llama Narcotráfico S.A., como un ente nacional, y tal parece que ahora ya conectó este problema con que es una banda criminal, ¿verdad?, que es dirigida desde los centros financieros, ¿no?, como Wall Street y la ciudad de Londres. Wow. Y esa gran falla que tiene, ¿no?, de que únicamente a veces uno piensa que Anabel circunscribe el problema
únicamente a México. Bueno, ahora la respuesta, vamos a la respuesta de Anabel, porque si no, no voy a tener tiempo para mi otro invitado. Adelante, Anabel, Claro. si respondes. No, de hecho, si lee mi libro de los señores del narco, podrá darse cuenta que al contrario, yo lo que intento es romper ese mito. Lo que los gringos y todos los gobiernos del mundo quisieran hacernos creer es que el Chapo Guzmán y toda esta serie de iletrados analfabetas, porque el Chapo Guzmán no estudió más que hasta tercero de primaria y apenas sabe leer y escribir, son realmente los únicos hombres del narco. Yo en el libro de los señores del narco hablo de que no, que hay otros señores del narco que se visten muy bien y salen en Forbes, o salen en las revistas de moda, o salen en las revistas de sociales, como los grandes hombres de negocios, o como los grandes políticos, y que también están involucrados y forman parte esencial de toda esta red de narcotráfico que opera en todo el mundo. Anabel, pues te agradezco. El libro de señores del narco. Te agradezco muchísimo, Anabel. Yo invito a la gente a que lean tu libro. Lo pueden encontrar acá en Los Ángeles, California, como lo hice yo. Yo lo compré en el Barnes & Noble, que está ubicado acá en la ciudad de Burbank. Debe estar en muchos otros. México en llamas, el legado de Felipe Calderón, el libro más reciente de Anabel Hernández, quien escribe ahora para el diario Reforma, para la revista Proceso, y quien lo hará próximamente en unos días que aparezca en mi página rubenluengas.com. Anabel, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Cuídate mucho. Un abrazo, Rubén. Un saludo a tu auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Una breve pausa. Regresamos.